Continuando con el ejercicio anterior, había quedado pendiente la creación de dos componentes adicionales, este componente Home y este componente Content, ¿sí? Cada uno de ellos dentro de la carpetica que tenemos destinada para los componentes que llamamos Components. Bien. Una vez ejecutamos como tal ambos comandos, observen que se crea la carpeta de cada componente con sus 4 archivos, ¿cierto? Lo siguiente que había que hacer después de ejecutar ambos comandos era verificar la importación de ambos módulos en el app.module.ts, ¿cierto? Acá como lo pueden ver, ahí está bien. Vamos a las declaraciones y también ahí está nuestro array de declaraciones, el home y el content. Perfecto. Tercer paso, necesitamos llamar ambos componentes en el HTML de nuestro componente principal, es decir, en app.component.html. Recuerden que para saber qué etiquetas utilizar para llamar y asociar esos otros componentes con este, debemos de ir al TypeScript de cada uno de ellos. Recordemos que el TypeScript es como esa parte lógica del componente, ¿verdad? Y acá este component tiene una propiedad que es el selector. El selector nos indica cuál es el que debemos de utilizar, el nombre que debemos de utilizar para asociarlo y llamarlo desde otro componente. Bien, continuando con la edición de nuestros componentes, vamos a ingresar a este sitio oficial de Pixels. Acá pueden encontrar fotos de muy buena calidad y cuya descarga es gratuita. Entonces, ingresan a pixels.com, buscan las imágenes de su interés, dan clic sobre ella para poder observar como información en detalle o ver algunas imágenes relacionadas con la foto, ¿sí? Si en definitiva desean descargar esta imagen, simplemente dan clic acá en la lista desplegable del botón descarga gratuita. Observen que tenemos 5 opciones de tamaño para hacer la descarga de la imagen. Por defecto voy a seleccionar el tamaño pequeño y luego doy clic en descarga gratuita. Acá nos aparece un cuadrito que pregunta por un tema de donaciones y todo lo demás. Simplemente le damos cerrar y continuamos la búsqueda de 2 imágenes adicionales. 3 imágenes, lo único que hice en este momento fue asignarles un nombre consecutivo, imagen 1, imagen 2, imagen 3. Estas imágenes las vamos a llevar para la carpeta de nuestro proyecto. Entonces voy a ingresar a la carpeta de My First Project, observenlo acá. Propiamente voy a ir a la carpeta de SRC Assets. En Assets he creado una carpeta con el nombre IMG de imágenes. Voy a ingresar en esa carpetica y voy a arrastrar esas 3 imágenes que descargué a mi carpeta. Acá en el app recuerden que teníamos 3 componentes. Yo realicé el cambio de uno de ellos. Cambié el componente Home por el componente Navbar, que va más alineado, digamos, con la necesidad en este caso, que es crear un menú horizontal. Entonces pueden eliminar el componente Home. Si eliminan el Home, recuerden que acá en el app.module.ts se tiene que eliminar de los import y del array donde se tienen las declaraciones de los componentes. Y en su reemplazo pues se incluye lo que sería el componente Navbar. Una vez hacen esto, pueden validar como tal en el HTML del componente principal que se esté llamando el segment de cada uno de los componentes en este orden. Primero el navbar, luego el content y por último el about. Recuerden que el segment lo pueden visualizar acá en el TypeScript de cada componente, ¿sí? Acá viene como tal el componente con cada una de sus claves valor. Acá por ejemplo está la clave selector y acá el valor como tal del selector. El selector es el que nos permite acceder al contenido HTML de cada uno de los componentes desde el HTML del componente principal. Voy a iniciar. Voy a crear como tal un elemento figure, que significa que es como texto independiente en la página, y acá le vamos a dar un class para que haya pues una alineación centrada del texto. Bien,
Dentro de este figure vamos a crear un block quote para poder generar citaciones, por ejemplo. Ahí podemos citar documentos, autores, pues, y podemos incluir como tal dentro de nuestro block quote lo que son párrafos, lo que son imágenes, tablas, artículos, ¿sí? Eso depende mucho como de lo que se quiera llegar a mostrar. Entonces, acá este block quote, observen, vamos a asignarle también un class. El class que le voy a asignar es el mismo block quote y acá, independiente como tal, voy a crear el fic caption para que el texto sea mucho más bonito y pequeño, ¿sí? Observen acá, dentro de este fic caption vamos a crear como tal una citación, entonces voy a generar cite, perfecto, y le vamos a asignar una clase que sería el block quote pero footer. Block quote footer, observenlo ahí, perfecto. Entonces acá podríamos decir, por ejemplo, imágenes tomadas del sitio, dos puntos, y anexamos lo que sería el sitio de Pixels. Y acá la cita, digamos, simplemente sería anexarle como un tipo de title, source title, para que sea como si fuera un título. Listo. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a visualizar en nuestro navegador. Observen, imágenes tomadas del sitio, y acá aparece la referencia a Pixels, mi primer sitio Angular por YMR. Perfecto. Volvemos a nuestro editor de código y en este momento lo que vamos a hacer es ir propiamente al HTML del siguiente componente, que sería el content. Bien, vamos a crear entonces un componente Jumbotron que lo que nos permite es destacar como el contenido de nuestra página, y dentro de ese Jumbotron vamos a tener unos cards para generar contenido que tenga imagen, un título y un botoncito para regresar atrás o ir a la descripción de la imagen. Y ahora vamos a asignar también el ancho de la columna dependiendo del tipo de dispositivo en el cual se esté visualizando. Un dispositivo de pantalla muy pequeña, mediana, grande o extra grande. Todo lo vamos a dejar con un ancho de 4 y vamos a asignar un estilo para definir el máximo del ancho que va a tener. Le vamos a dejar 310 píxeles. Y vamos a crear lo que sería como tal el componente cart. Entonces, .cart, acá tenemos div class cart y le vamos a asignar también un estilo. Ahora sí, podemos anexar acá las imágenes que ya tenemos, IMG. El IMG siempre se queda con la propiedad, se crea con la propiedad SRC y de altura. El SRC pues voy a ir hasta la carpetica Assets. Dentro de Assets le digo que en IMG me busque la imagen 1.jpg. Verifiquemos que sí sea el tipo de imagen que tenemos acá en este caso, entonces sí, ahí está. Perfecto. Estando allí pues le vamos a asignar de una vez la clase. La clase que le voy a asignar va a ser CartImageTop. Seleccioné la que no era. Lo que vamos a crear sería un CartBlock. Y dentro de este CartBlock voy a generar el título y el subtítulo. Vamos a utilizar H5 para el título, que sería una fuente más grande, y H6 para el subtítulo. Obviamente cada una de estas etiquetas tendríamos que añadirle pues como tal el class. Adicionalmente vamos a crear un párrafo que va a contener un tipo de letra con un formateado de small que sea más pequeña. Y por último un A-link para generar como tal un enlace. Bien, vamos a copiar y pegar 2 veces más el código del cart. Y simplemente le reemplazamos como tal la imagen a la cual estamos haciendo referencia. En este caso, imagen 1, imagen 2, imagen 3, acá al final de la ruta de las assets.
y visualizamos en el navegador la salida generada.